Ya estamos en contacto con el ingeniero Guillermo Andró. Guillermo, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Aquí acabo de recibir un mensaje de Ricardo Inti Alpert, recién entrado. Bueno, tuvo problema y bueno, lo vamos a perdonar. Después, en todo caso, me manda fotos Ricardo Inti Alpert y me está escribiendo en este momento. Pero avancemos con lo que vos me proponías como tema, Guillermo, que tiene que ver con el nacionalismo y los británicos. Claro, bueno, fíjate vos, yo a Inti lo conozco y por lo que pusieron en el flyer pensé que iba a hablar del sistema rentístico, por eso estaba tan esperando sus declaraciones, ¿no? Pero bueno, te comento, vos sabés que yo hace 10, 12 años que estoy cuestionando por qué en la Universidad Argentina se oculta las ideas de Mayo, o sea, su sistema económico y su orden jurídico. Sí. Y estuve 10 años en la facultad con el doctor Santer interpelando esto, pero no hay más que ocultamiento de estas ideas, ¿no? Entonces, fíjate vos lo interesante que, y esto lo hago porque lo dice el propio Alberdi, ¿no? Alberdi dice, si nosotros usamos este orden jurídico que metió el nacionalismo, o sea, el derecho romano, vamos a terminar como Roma. Desigualdad, guerra civil, hasta la agonía final. ¿Qué es lo que le está pasando a Argentina? No, a todo Occidente, que es Europa continental y Latinoamérica y el África, ¿no? Todos los que están bajo el derecho romano están en un nuevo coletazo. En el siglo XX hubo 2 guerras mundiales, por esta misma razón, ahora estamos empezando a vivir la Tercera Guerra Mundial. ¿Y por qué la negativa en nuestras universidades de ocultar todo esto? ¿Cuáles son los principios fundantes del derecho y del orden económico de la Revolución de Mayo? Bueno, me encuentro entonces con que David Ricardo, economista británico judío, sí, en 1815 dice, fíjate vos lo que dice, debemos eliminar la oligarquía parásita británica que pone en riesgo el desarrollo industrial inglés. Y debemos en países como la Argentina crear una oligarquía parásita que frene el desarrollo industrial del país. Así lo dice David Ricardo. David Ricardo en 1815. Y dice, así lograremos tener materias primas de alta calidad que cambiaremos por nuestras manufacturas logrando el máximo beneficio. ¿No? Brillante el tipo. No, brillante, un capo de la maldad, porque digamos que estaba en la misma línea que Manuel Belgrano, que decía exactamente lo mismo, pero decía, eliminemos de la Argentina la oligarquía parásita porque frena el desarrollo industrial. ¿Y cómo se elimina? Que no se apropien de la renta pública, que la renta pública vaya a formar los fondos públicos. Pero mirá qué interesante lo que pasa, ¿no? Lo que seguimos, cuando vos tenés esta línea, entonces sí, bueno, evidentemente en la Universidad Argentina, desde su nacionalización, está prohibido hablar del orden jurídico de la Revolución de Mayo. O sea que la Universidad Nacional Argentina está jugando para los británicos. ¿No estarás exagerando? Bueno, quizás sea sin querer, pero es lo que está pasando. Bueno, por eso estuvimos 10 años en la facultad y lamentablemente no hemos logrado avanzar un paso sobre esto, porque hay una negativa a escuchar este fenómeno. Pero mirá qué interesante, seguimos con la historia argentina. Y el otro día, yo estoy director del Instituto Dorrego, ¿no? Y me entero que Lord Ponsonby, que fue el mediador entre Argentina y Brasil, dice, si el gobernador Dorrego no acepta la separación de Uruguay, debemos derrocarlo. Y lo dice 2 meses antes del fusilamiento de Dorrego. Es decir, que ¿y esto por qué? No se sabe con toda claridad. Pancho O'Donnell hizo una novela que se llama La Tentación, creo, algo así, armando un diálogo entre el Lord Ponsonby y Dorrego, ¿no? Pero
Si esto es cierto, que absolutamente es cierto, los ingleses son los responsables del fusilamiento de Dorrego, o sea, del primer golpe de Estado, y del fusilamiento de Dorrego, que empieza a ser la herramienta para implementar acá o afianzar en la Argentina la oligarquía parásita que hablaba David Ricardo. Pero mira qué otra cosa interesante está pasando. A ver. Vos sabés que después de Cepeda lucha unitarios y federales, o sea, el gobierno, el ejército nacional pelea con el ejército argentino de los federales, de los Libertadores de América, y bueno, gana Urquiza, y bueno, ¿cuántos fueron la baja? 200 del lado del ejército nacional, de Mitre, 200 bajas contra 100 del ejército federal. Bueno, gana Urquiza. Después se rearma Mitre y va a buscarlo a Urquiza, entonces se realiza la famosa batalla de Pavón, sí, que fue sorprendente porque duró 20 minutos. Entonces, Urquiza se pone en situación defensiva en la estancia de los Naranjos y Mitre se pone a 800 metros en posición de ataque. Él venía desde Buenos Aires a atacar a Urquiza, pero Urquiza no avanza. Entonces Mitre no avanza. Entonces Urquiza manda por el flanco derecho al primer batallón, no sé, o la escuadra, que los vencen fácilmente. Vence al ejército unitario. Bueno, después hace el ataque por el flanco derecho, izquierdo. Y ahí hubo un poquitito más de resistencia, pero salieron todos corriendo y dejaron todos los pertrechos de guerra. Ahora, cuando va a dar la estocada final, ¿no? ¿Qué pasó? Abandonó. No. Le producen en 5 minutos 1.300 bajas. Es decir, hay un fenómeno que se desarrolla en este momento histórico, que ¿sabés qué es? Es la aparición de las ametralladoras británicas, puestas en la posición central, en la lomada central, y entonces cuando habían vencido por la izquierda y por la derecha, viene y le produce 1.300 bajas en 5 minutos. Entonces, ¿Eso dónde está, Guillermo? Porque no sabía eso. Bueno, en los en los registros de guerra, esto está presente. Ahora, lo que no está presente es por qué hubo tantas bajas en tan poco tiempo, siendo que habías ganado por la izquierda y por la derecha. Es decir, hubo una cuestión tecnológica en el centro que te produjo las 1.300 bajas. Uh-huh. Entonces, Urquiza no es que él entrega la batalla, dice, acá hay algo que no podemos avanzar, porque si yo sigo avanzando, y entonces el reporte inglés, fíjate vos qué interesante, dice, atravesado por las metrallas y las ráfagas de ametralladora, algo así dice. Uh-huh. El reporte inglés, que hay un muchacho argentino, Juan Bautista Iliar creo que es, que presenta este trabajo, y esta expresión está hecha en inglés por uno, pero no tiene la fuente, ¿viste? Uh-huh. Y él a su trabajo, es un arqueólogo de batallas, le pone este título. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién estaba detrás del ejército nacional? Los ingleses. Sí, claro. Pero, ¿y qué? Armando, no, fueron un batallón de ingleses que le dijo a Mitre, usted encárguese de allá, haga la batalla por aquel lado y por el otro, y deje cuando vengan acá hacia nosotros, los vamos a liquidar. Y esas ametralladoras se presentaban en un trípode, o sea que quizá hasta Mitre ni las haya visto, porque se podían trasladar en un bolso esas ametralladoras, ¿no? Que quizá tiraban 6 tiros por minuto, pero era una ventaja enorme, vos te pones 20 de esas, así que Mitre, capaz que le escamotearon a Mitre cuál fue el arma con que se definió la batalla de Pavón. Uh-huh. Y fíjate lo más interesante, 5 años después, la batalla de Curupaytí, por la guerra de la Triple Alianza, el Ejército Nacional, con algunos uruguayos y qué sé yo, se presenta en la batalla esta de Curupaytí y pierde 10.000 hombres. Sí. Contra 69 paraguayos que murieron, un desequilibrio total, o sea que
ya no solo había una generación 5 años después mejor de ametralladoras, sino que había más cantidad y lograron diezmarle el ejército a Mitre. Esa es donde muere Dominguito Sarmiento, ¿viste? Sí, Un sí. desastre. Y entonces todos hablaban de lo mal guerrero que era Mitre. Claro, se encontraron con una fuerza, y esto no está documentado, la presencia de las ametralladoras. ¿Por qué? Porque si no, es la representación de que Gran Bretaña estuvo detrás de esto. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Bueno, en 1877 se produce la guerra del sudeste en Japón. Ya ahí el emperador Meiji contrata al ejército americano con sus ametralladoras, ya estaban blanqueadas, porque esto significa el final de las batallas campales, o sea, claro, la presencia de las ametralladoras. Entonces, el emperador Meiji contrata al ejército norteamericano para que le aniquile su ejército, el ejército de samuráis. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque al aniquilar al ejército de samuráis, aniquilan a la oligarquía parásita que impedía el desarrollo industrial de Japón. Entonces, también en 5 minutos le mata a los 500 samuráis, que lo podés ver en la película documentada. Vos, si ves la película y no pensás esto, decís, pero ¿cómo el emperador hace matar a su propio ejército? Claro, para terminar con la oligarquía, generar esa reforma agraria que significó que se triplicó la producción de arroz y comenzó el desarrollo industrial inmediatamente del Japón. El Japón que se empezaba a modernizar, porque el propio emperador Meiji decía, veía pasar los barcos ingleses y los barcos americanos, y dice, acá, si nosotros no hacemos algo, esto nos van a pasar por arriba. Entonces hizo lo que decía David Ricardo, terminar con la oligarquía parásita japonesa para generar el desarrollo industrial de Japón. Bueno, nosotros en la academia, en la Universidad Nacional, al nacionalizarse la Universidad Argentina, se eliminó la escolástica salmantina, o sea, de la Escuela de Salamanca, cristiana, la de Manuel Belgrano, que tenía como principio de orden el sistema de rentas a la tierra, para ser reemplazada a través del nacionalismo por el derecho romano, a través de su régimen de impuesto al trabajo, la producción y el consumo, que generaría un impedimento al desarrollo industrial, un obstáculo al desarrollo industrial, y generaría una sociedad dividida, desigual, enfrentada por la violencia y la guerra civil hasta su agonía. Y este proceso es el que está viviendo en este momento la Argentina, toda Latinoamérica y Europa. Por eso la guerra civil mundial esta de Ucrania es el inicio de toda una guerra mundial, por este fenómeno, por el orden jurídico y económico que las universidades escamotean, la Universidad Nacional. O sea, así contado, como te lo estoy diciendo, el principal enemigo que tiene la Argentina es la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque obedece a intereses británicos, para que nosotros no nos podamos desarrollar. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí, perfectamente. Sí. Yo desde luego que no tenía ni por las tapas, primero este nivel de información histórico que me das, que para mí es sorprendente y la verdad que creo que es un aporte muy significativo. Pero además, y yo con vos tengo contacto de hace tiempo, pero siempre me llamó la atención, porque yo aprendí cosas de economía por mi cuenta, diríamos que soy un autodidacta en esa materia, y siempre me sorprendió la superficialidad, banalidad y falta de apego a lo que es la defensa del trabajo, la producción, el desarrollo científico, tecnológico, autónomo, por parte de los economistas locales, que más que economistas siempre los consideré verdaderos contadores públicos que lo único que hacen es ver si la columna de ingresos es mayor o menor a la de egresos, y todas sus conclusiones surgen de ver si el Estado gasta más o gasta menos, pero jamás ponen en la mira en el desarrollo científico, tecnológico, en la ocupación y uso del suelo, etcétera. Pero esta explicación que vos me das justifica plenamente que tengamos esta camada de economistas. Pero por supuesto, y además lo terrible es que en los gobiernos populares
Por eso los gobiernos populares le abren la puerta a las oligarquías para que vengan a hacer el desastre que hizo Macri. ¿Y qué es lo que están haciendo esto? ¿Por qué? Porque nuestros economistas son fariseos, han sido educados en un... ¿Qué es el fariseísmo en tiempo de Cristo? Cristo viene y le dice, muchachos, tienen que aplicar el derecho cristiano, el derecho divino, no el derecho romano. El derecho romano nos arruina. Y los fariseos son como nuestros economistas, y nuestros abogados fueron educados en un derecho romano y un régimen de impuestos que Jesús lo llama guía ciego, porque no pueden ver otra cosa más que la que han aprendido. Entonces, este personaje, vos viste que el otro día en la reunión del Foro Mundial, el secretario del Foro Mundial dice, hemos penetrado más del 50% del gabinete de los presidentes Kirchner, Macri y ¿cómo es? Y Fernández. Gente como Martín Guzmán, Martín Lustó y Gregorio Elten son toda gente nuestra. Hacen lo que quieren. El nacionalismo es la forma de corromper a la sociedad. ¿Por qué? Porque en vez de tener que arreglar con 40 gobernadores y con 3.000 intendentes, arreglo con uno solo y me llevo todo. Y de mi embajada manejo vos viste cómo están todos nuestros políticos detrás de la embajada de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Sí, bueno, penoso. Bueno, inclusive, fíjate vos que Stiglitz, judío también, como David Ricardo, esto lo conoce muy bien. Entonces vi que Guzmán, discípulo de él, venía a hacer esto, se hacía cargo del ministerio. Bueno, este tipo sabrá y implementará el sistema rentístico de la Constitución. No lo hacen. Lo mismo que pasó con otros presidentes, ¿no? Y todos los economistas son manejados desde afuera, desde la embajada británica. ¿Para qué? Para que sigamos este derrotero. Y señores, no se enteren quién fue Belgrano. Belgrano fue un croto que creó la bandera. Belgrano era un economista de talla. Y nuestros economistas, por eso de nuestra facultad no sale ningún Belgrano. Por eso de nuestra facultad no sale ningún Alberdi, de nuestra facultad de Derecho. Salen todos Cicerones. Porque todos están adiestrados en derecho romano, y esta es la trampa donde estamos. Entonces se hace una trampa mucho más insuperable que en 1810. ¿Entendés? Sí, perfectamente. Es lo que estamos sufriendo. Ahora, la formación te deforma. ¿Cómo se supera una situación que ya lleva 2 siglos? ¿Cómo se supera esta situación, Guillermo? Es muy fácil. Esto tiene que tener Estado público. Porque en vez de estar hablando el DIPI por televisión, tendrían que estar cosas como esta. Yo cuando a los historiadores les cuento esto, se caen de culo. ¿Por qué? Porque ¿cómo? Lo tuvimos frente a nuestros ojos y no lo supimos ver. Y nuestros constitucionalistas, digo, pero ustedes no saben que la Constitución argentina viene con un tratado de economía pública que es el fundamento del derecho cristiano de la Constitución argentina. No saben de qué les estoy hablando. Pero te estoy hablando de Sapsay y de Sagese, que es presidente de la Academia de Constitucionalistas Argentinos y de la Academia de Constitucionalistas Latinoamericanos. Por eso Latinoamérica está, si esto se supiese, Argentina arrastra tras de sí a toda América Latina, que se está prendiendo fuego toda por esta razón, mientras los ingleses se están cagando de risa, porque dice, es que es cuestión de tiempo nomás, ¿entendés? Sí, claro. Es terrible. Es terrible. Y vos has trabajado con Héctor Sandler, que tiene muchos libros escritos. Yo he leído varios de sus libros. Y que plantea este fenómeno que en última instancia también lo iba a hablar con Ricardo Inti Alpert, ¿no? Este fenómeno de que nosotros tenemos un territorio inmenso y de pronto tenemos habitantes que no tienen un lotecito donde vivir. Pero lo mismo que le pasa al Brasil, en el desierto verde brasilero, porque Brasil es un desierto, los pobladores están sin tierra y no tienen lugar donde ni para vivir ni para trabajar. Esto es lo que se lleva al orden jurídico del derecho romano, que hace rico al que no trabaja, al que se apropia de la renta pública, y generando progreso para la oligarquía parásita que no hace absolutamente nada y miserias para los trabajadores.
¿Cómo no va a ser violento esto? ¿Y entonces qué pasa? Aparece el comunismo por todos lados. Y América Latina ya está tremendo, porque la consecuencia, yo le digo a todos estos neoliberales que andan por acá, ocultando esto, desde Venegas Lynch para abajo hasta el personaje puesto de Milei es puesto por los ingleses también. Si yo le discuto el tipo se miran para otro lado y se van, porque ellos trabajan para la corona británica. Sí. Ellos forman parte de la oligarquía parásita, Venegas Lynch, con todos los grupos neoliberales que han creado una constelación de think tanks neoliberales que en realidad son esclavistas romanos, para condenar a la Argentina y favorecer a una oligarquía absolutamente corrupta y aliada a los intereses británicos. Consciente de eso, además, porque no es que no sé si es consciente, porque vos la ves a la chiquita esta Donda, y el otro día le sacaron con el embajador británico, y el otro día le sacaron una foto en Inglaterra, y ella debe pensar, ay, me eligieron para hacer, fíjate vos, los ingleses me tienen en consideración, ella no debe ni saber de lo que te estoy hablando, ¿te das cuenta? Sí, sí, muy probablemente en el caso de Vicky Donda debe ser así como decís vos. Claro, porque los pecados se perdonan, pero si vos sabes esto, es corrupción, y la corrupción no se perdona, y yo no creo que sea una chica corrupta, pero es eso, como qué sé yo, Chiche Dualde va a la embajada británica y cada vez que lo llaman está chocho, ¿viste? Como cualquier político argentino, digamos, que si se recibe una invitación de la embajada inglesa o norteamericana, ay, se mean encima porque, claro, se sienten elegidos, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, y este es el lado oscuro de la Argentina, que es al que hay que iluminar y poner en conocimiento público. Yo lo que voy a hacer es invitarte un día que te vengas a la radio y porque tengo la idea, lamentablemente hoy no lo pudimos hacer con Ricardo, pero bueno, Ricardo Alper, escúchame, porque este sistema, ¿quién lo tiene? Lo tienen todo, este sistema de la Constitución argentina lo tiene todo el Commonwealth, o sea, la mancomunidad británica, tiene el sistema rentístico de la Constitución argentina. ¿Y quién más lo tiene? Los judíos en Israel. Alper es judío, me parece. Entonces yo digo, y como Milton Friedman también era judío, economista y judío. Y entonces, ¿qué hace Milton Friedman? Escribe de todo, menos de qué, de lo más importante, que es el origen de los recursos fiscales. ¿Y por qué no lo nombra? Porque él sabe, yo tengo videos de él, cómo escribiste tantos libros, y en un discurso dice, bueno, voy a decir una cosa, y mira para los costados como diciendo, si me escucha Rose, que es la mujer economista, me mata. Dice, los mejores impuestos son el impuesto a la tierra de Henry George. Y lo dice como un secreto así, sotoboche, cuando es un economista que ha escrito de todo. ¿Y cómo no vas a hablar sobre el principio fundante de la economía, que es el origen de los recursos fiscales? ¿La tierra o el trabajo? Si vos tomás la tierra, es derecho cristiano, y generas una sociedad igualitaria, justa, como todos los países del Commonwealth. Ahora, si tomás impuestos al trabajo, generás una sociedad desigual, corrupta, enfrentada, violenta, como todo Latinoamérica. ¿Entendés? Ni más ni menos. Guillermo, bueno, yo te agradezco enormemente la llamada, la claridad de la exposición. Queda una invitación pendiente para que alguna vez vengas aquí por la radio y hablemos in extenso. ¿Por qué? Porque estamos tratando de hacer hincapié no en un programa cuantitativo, donde lo ideal sería hablar de fútbol o hablar de espectáculo, sino un programa cualitativo que dé aporte, claridad y propuestas para resolver los gravísimos problemas que nos aquejan a los argentinos, que cada vez incumben a mayor cantidad de población, dramáticamente, la población adolescente, de jóvenes y de niños que se van quedando sin futuro si seguimos por este camino. Absolutamente. Y vos sabés que yo en 2012, o sea, hace 10 años, presenté un trabajo, por eso vinieron los británicos acá, la International Union Land Tax, para ver qué decíamos, porque esto es la escuela de Salamanca. Eso lo tienen de rebote, pero no saben de quién. Entonces creían que era un problema económico. No, es un problema jurídico de consecuencias económicas. Porque primero tiene que cambiar el derecho, o sea, el cristiano por el romano.
Y te decía que mi presentación fue la corrupción, las academias nacionales, atención, academia de ciencia, no, academias nacionales de ciencia, que escamotearon el derecho cristiano de la Constitución argentina para imponer el derecho romano en el Código Civil. ¿Para qué? Entonces, la corrupción de las ciencias del derecho, de la economía, donde se reemplaza la economía clásica de Manuel Belgrano por la neoclásica de los austríacos, y la historia. ¿Por qué? Porque la madre de todas las ciencias es la historia. Vos para corromper la ciencia tenés que corromper la historia. Y acá tenés el hecho histórico que estamos descubriendo en este acontecimiento de cómo Gran Bretaña, una geopolítica británica, para ocultar la evidencia histórica de que ellos estuvieron detrás del fusilamiento de Dorrego, o sea que fue el primer golpe de Estado organizado por la oligarquía aliada a los intereses británicos. El primero fue el de Dorrego, y después la generación de un ejército nacional. El ejército argentino era cristiano, libertador de América, de los hombres de América. Este es un ejército romano, esclavizador de los hombres de América. Por eso termina generando la desaparición de personas y este conflicto que está dentro del ejército. Porque vos le preguntás a un militar, ¿vos qué sos? ¿Del ejército argentino o del ejército nacional? Porque te aviso que el ejército nacional venció al ejército argentino en la batalla de Pavón. Y no saben de qué le estás hablando. Tremendo. Guillermo, te agradezco porque el tiempo se me ha ido y ya se viene el programa próximo. Te mando un fuertísimo abrazo y, bueno, queda pendiente la invitación. Ok, un abrazo. Bueno, hemos hablado con Guillermo Andró,